Hemos realizado un estudio descriptivo de casos de tuberculosis multiresistente en 2 hospitales de la Comunidad Valenciana. Se sabe que en la Comunidad Valenciana existe multiresistencia en el 1,5% de las tuberculosis diagnosticadas. La proporción de casos en inmigrantes supone un 13%. Se describe en este trabajo los datos epidemiológicos, las características clínicas, microbiológicas, el patrón de resistencias, los tratamientos recibidos y la evolución de los casos de tuberculosis multiresistente diagnosticados en 2 unidades de enfermedades infecciosas del área de Alicante. Las características epidemiológicas de los pacientes fueron las siguientes. Se incluyeron 8 pacientes, 7 de ellos sanos y 1 con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. La edad media de los pacientes fue de 34 años, con un intervalo de entre 26 y 56 años. Había 5 varones y procedían del este de Europa 5 pacientes, de la India 1 paciente, de Marruecos 1 paciente y el último era autóctono. Respecto a los antecedentes patológicos, 3 pacientes habían tenido tuberculosis previa, uno de ellos VIH positivo. El tratamiento que habían recibido fue el siguiente. En uno de ellos no disponemos datos, pero refiere a haber recibido tratamiento completo hace 7 años. En el segundo, recibió isoniazida más piracinamida más rifampicina durante 1 mes y al detectar resistencia a isoniazida se suspendió el tratamiento y se inició rifampicina más etambutol más piracinamida durante 10 meses. En el tercero de ellos, se inició biterapia con isoniazida y rifampicina, un total de 4 meses de tratamiento en un plazo de medio año en su país, Ucrania, y 5 pacientes no presentaban antecedentes. Las características clínicas y epidemiológicas se describen a continuación. Respecto a las características clínicas, 4 pacientes, el 50% presentaban fiebre, 1 paciente, el 12,5% presentaba hemoptisis y 3 pacientes, 37,5% del total, presentaba síndrome constitucional. Respecto a la localización de la tuberculosis, en 7 pacientes fue pulmonar, 90% de los pacientes, en 1 fue ganglionar, 10%. Respecto a la imagen radiológica, 3 de ellos presentó cavernas, el 42,8%, y 2 de ellos infiltrados, 25%. Los métodos diagnósticos utilizados fueron el cultivo de esputo más la tinción de Thiel-Nielsen en un paciente, la tinción de Thiel-Nielsen únicamente en 4 pacientes, lavado broncoalveolar en un paciente, punción aspiración con aguja fina ganglionar en un paciente y aspirado gástrico en un paciente. Respecto a los esquemas terapéuticos, según el antibiograma, sabemos que el tratamiento de inducción consistió en amicacina más fluoroquinolona más cicloserina más protionamida en 4 pacientes, el 50%. A un paciente se le asoció linezolid, a otro paciente se le asoció linezolid más PAS y a 2 pacientes se les asoció piracinamida. Otro esquema de tratamiento de inducción fue piracinamida más miambutol más fluoroquinolona más amicacina y este se realizó en 2 pacientes, el 25%, y a uno de ellos se le asoció protionamida. Y el último tratamiento de inducción, el último esquema, sería fluoroquinolona asociada a cicloserina, amicacina, linezolid y clofazimina. Este se realizó en un paciente, el 12,5%. Respecto al tratamiento de consolidación, en 2 pacientes, el 25%, se realizó con protionamida, fluoroquinolona y cicloserina. En 2 pacientes, 25% con capreomicina, fluoroquinolona y linezolid. En un paciente, 12,5% levofloxacino más cicloserina más protionamida. En un paciente, 12,5% miambutol, moxifloxacino más cicloserina. Y en otro paciente, otro 12,5%, piracinamida, etambutol más levofloxacino. Respecto a las resistencias, vemos que el patrón de resistencias en 8 de los pacientes, el 100%, fueron resistentes a isoniazida y a rifampicina. 3 pacientes, además, el 37,5%, fueron resistentes a etambutol. 3 pacientes fueron resistentes a streptomicina y 2, el 25%, a piracinamida. Y respecto a la toxicidad, vemos que en un paciente se registró ototoxicidad, por lo que se suspendió el tratamiento. En un paciente, tendinopatía, por lo que también se suspendió el tratamiento. En 2 pacientes se detectó neurotoxicidad, el 25%.
en uno anemia y en otro hepatotoxicidad. En estos 3 últimos no se suspendió el tratamiento. Y respecto a la evolución, vemos que la media de duración del tratamiento fue de 14,5 meses, 2 reciben tratamiento en la actualidad, 5 han presentado ya curación, se ha perdido el seguimiento de un paciente y el estudio de contacto se ha realizado en un caso secundario, que además es un lactante conviviente. Como conclusión, decimos que es importante sospechar tuberculosis multiresistente en pacientes procedentes de zonas con alta incidencia. La rápida identificación de resistencias mediante test genotípicos permite diseñar un tratamiento dirigido de forma precoz y, por último, que a pesar de la necesidad de cambios de tratamiento por toxicidad, el adecuado cumplimiento terapéutico con un tratamiento adecuado y dirigido permitió la curación en todos los pacientes.